Tercer video, configuración de túneles hacia Umbrella SIG usando a este Catalyst 8000 virtual en versión 17.12.1 en diferentes escenarios, activo backup, activo y las diferentes configuraciones como prerequisitos para poder levantar estos túneles. ¿A qué me refiero? La configuración de NAT en esta interfase de internet, direcciones o interfaces de loopback para escenarios activos, porque cabe recalcar que en un escenario en activo saliendo o haciendo el source de una misma interfase física, no vamos a ser capaces de levantar esos dos túneles al mismo tiempo, únicamente el primer túnel, ¿ok? Y bueno, credenciales que vamos a obtener directamente desde el portal de Umbrella. Perfecto, nos vamos a ir rápidamente a en este caso el manager. Vamos a entrar y vamos a configurar esos prerequisitos. ¿Con qué vamos a empezar? La interfase de internet que va a llevar NAT. En este caso voy a ubicar el template que ya tenemos. Cabe recalcar que ya tenemos la configuración de estos templates. Ya están en vManage Mode, ya para no perder tiempo en esta parte. Entonces vamos a ubicar la interfase, que es esta, VPN 0, más bien sería esta, VPN 0 Interface para CHs. Y vamos a editarla y configurar NAT. Me voy directamente a la sección de NAT. Y aquí nada más es activarla. ¿Ok? A nivel de interfase, todo lo demás lo vamos a dejar igual. Le vamos a dar Update. Y va a ir la configuración directamente en la interfase física que mire hacia internet. En esta demostración es una interfase nada más a la que tenemos acceso. Y ya está. No hay mayor complejidad en esto. En lo que hace, de hecho ya hizo la configuración. Vamos a ver, vamos a abrir la consola de este Catalyst. Ok. Show SD1 BFD Session. Si queremos probar que todo vaya bien arriba con la sesión que tenemos contra un Viptela. Perfecto. Checamos las Control Connections. Obviamente están arriba porque lleve a cabo la configuración desde el vManage o desde el Manager. Ok. Ahora lo que había dicho, Show SD1 Software en la 17.12.1. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos NAT. De hecho, incluso en la Gigabit 1, aquí ya está configurado el NAT con la ACL implícita y bueno, ya todo lo que sabemos. Perfecto. Ese es el primer requisito que tenemos. Ahora vamos a regresar a hacer lo demás. Habíamos dicho que íbamos a crear unas interfaces de loopback. Entonces, aquí lo que voy a hacer es, podemos copiar esta misma. Obviamente le vamos a quitar el NAT, no lo necesitamos. Vamos a darle copiar. Y lo que vamos a hacer aquí es ponerle, podemos dejar ese, pero le vamos a poner loopback 1. Vamos a copiar este nombre y lo vamos a poner acá. Ok. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a editar esta interfase. Le voy a quitar el NAT. No lo necesitamos en esta interfase. Entonces aquí le vamos a poner default. Y aquí vamos a llenar estas variables directamente para una interfase virtual. 1, por ejemplo. La IP vamos a ponerle un valor aleatorio. Una IP aleatoria, vamos a ponerle 10.10.1/32, por ejemplo. Ok, ¿qué más? Vamos a quitar el túnel, no lo necesitamos tampoco. Entonces, global. Le damos update. Y lo que voy a hacer es copiar esta para la otra interfase del loopback. ¿Qué gano con esto? En un esquema o en un setup activo, como lo había comentado, es necesario sourcear el tráfico, los paquetes de diferente interfase y también de diferente, en este caso tomar un puerto source diferente. Si nosotros únicamente sourceamos desde la interfase física, por ejemplo, que es posible hacerlo, sí vamos a ser capaces de levantar el primer túnel, pero el segundo ya no, porque va a apuntar al mismo source. Entonces no va a haber forma de diferenciar a nivel de puerto, a nivel de IP. Entonces es por eso que en un setup activo es necesario levantar dos interfaces lógicas, como en este caso dos loopbacks. ¿Ok? Si tuviéramos un setup activo backup,
ahí realmente no tendremos problema, pero no es el caso. O bueno, no va a ser el caso en la demostración que vamos a hacer en este laboratorio. Ok, vamos a ponerle 20, 10, 10, 1, por ejemplo. Le damos update. Y lo que vamos a hacer aquí es, antes de ello, ahorita todavía no, para hacerlo todo al mismo tiempo, en el caso de los feature templates, asociarlos al device template, vamos a crear para el Catalyst 8000 el Secure Internet Gateway. Esto va a traer consigo lo que yo les decía de esa funcionalidad de credenciales globales. ¿Ok? Y se va a asociar directamente. Cuando tú asocies la interfase de SIG, automáticamente el manager va a asignar estas credenciales globales en additional templates dentro del device template. Ahorita lo vamos a ver. Entonces aquí le vamos a poner, por ejemplo, SIG credentials, que al final creo que este nombre ni va a aparecer, le va a poner un nombre aleatorio, bueno, un nombre ya predefinido, en este caso Umbrella, y le vamos a dar aquí crear las credenciales de SIG. Aquí ya escoge Umbrella, y si se dan cuenta el template name lo cambió a Cisco Umbrella Global Credentials. No respetó el que le pusimos de SIG Credentials, por ejemplo, ¿no? Lo de menos. Aquí eran los tres valores, los tres parámetros que vamos a obtener desde el portal de Umbrella. Como les decía, podemos agregarlos manualmente o con este getKeys. No vamos a ocupar el getKeys, básicamente porque existe una incompatibilidad, vamos a decirlo de esa manera, en donde mi Smart Account, el usuario, la administración de esa Smart Account no es lo mismo en el portal de Umbrella o lo que usamos en el portal de Umbrella. Por eso no voy a ser capaz de obtener la información. ¿Ok? Lo vamos a hacer manual. Aquí, ¿qué necesitamos? Hay que ubicar las legacy keys de tipo management, para poderlas agregar en el manager. Entonces, aquí en el portal de Umbrella, nos vamos a ir admin, API keys, y en esta parte vamos a ser capaces de encontrar las legacy keys. Y en Umbrella Management, aquí vamos a crear estas. Generamos el token y me va a dar esos tres, bueno, me va a dar dos valores y el Organization ID que ya les había comentado en el primer video, dónde obtenerlo. En este caso te dice que guardes la secret porque eventualmente se va a desaparecer. Y bueno, si eso sucede, pues habría que hacer un refresh y vas a perder, en este caso, pues tus túneles o esa autenticación de túneles donde estás ocupando estos valores porque pues no fuiste, digamos, no guardaste esa información eventualmente. Entonces la key la vamos a copiar. Me vengo para acá y la voy a poner aquí. Y el secret, que es la que es temporal, por así decirlo. Y el Organization ID, habíamos dicho que lo vamos a encontrar aquí en el link, que es el 8107, etcétera. ¿Ok? Entonces, listo. Le damos save. Y en ese momento me manda automáticamente a la configuración de los túneles. Ok, aquí sí le podemos poner Umbrella. Ok. Aquí no es necesario porque no vamos a usar una configuración de multi-organization. Entonces aquí esto lo dejamos vacío. ¿Ok? Entonces el track beta. Ok, esto es importante porque a veces nos preguntamos en dónde obtenemos este source IP. Bueno, ya está predefinido y les voy a dejar más información en la descripción del video. Pero para que sepamos de una vez cuál es la IP que vamos a usar como source, que es para hacer este track embebido. Es esta loopback que crea a nivel de sistema cuando el router cambia a modo controlador. Es esta 192.168.1.1. El objetivo de alguna manera de esta loopback creada de manera automática es para poder hacer el tracking de estos tipos de túneles, de tipo túneles SIG. ¿Ok? Entonces vamos a copiar esta y le vamos a poner diagonal 32. ¿Ok? El new tracker es para el tema de Layer 7, lo que habíamos platicado del health check para los túneles. En este caso lo vamos a omitir para esta demostración por el momento. Y aquí viene la parte interesante de agregar los túneles. Aquí vamos a poner la IPsec 1. Esta es la parte interesante, el source. En un setup activo-activo es necesario agregar las loopbacks. Lo vamos a hacer de esa manera. Entonces vamos a agregar la loopback 1, por ejemplo. Y en ese momento voy a ser capaz de activar otro campo que me dice Tunnel Route Via Interface. Esta es la interfase de internet física. En este router sería la gigabit. De hecho lo voy a copiar mejor de acá.
la Gigabit 1, que es donde tengo el NAT. Y aquí le voy a decir data center, vete al principal, al primario. Ok. Agregamos el túnel. Como va a ser un setup activo-activo, el otro túnel también va a ser un data center primario. Lo vamos a agregar. Aquí va a ser el 2. En este caso la loopback. Vamos a poner la número 2. Y aquí la misma interfase por donde sale. Ok. Entonces aquí copiamos. Igual, primario. Ok. En un setup activo-activo. Ya lo tengo. Vamos con la alta disponibilidad. ¿Realmente tenemos un backup? No en esta primera demostración. Le ponemos none. Aquí viene todo el tema del weight, lo que hablábamos de el balanceo o definir diferente tipo de cargas dependiendo del ancho de banda, el tipo de conexión, etcétera. Si tuviéramos a lo mejor más de una interfase, por ejemplo, ¿no? Física. Entonces vamos a agregar el otro, que también es activo. Aquí no aplica. Y listo. Esta parte de Advanced Settings, aquí está automático. O sea, ¿qué data center se va a conectar? Esto es importante. Podemos dejarlo automático y empezar a hacer pruebas. Realmente si me conviene dejar esos data centers principales, backup, etcétera, o activo, ¿no? Lo vamos a dejar por el momento en auto. Vamos a ver a cuál se conecta. En caso diferente que quisiéramos customizar esto, por ejemplo, ponerlo global, aquí tenemos que poner las IPs de esos data centers. ¿Cómo obtengo esas IPs? Hay una documentación que también la voy a dejar en el link del video. Me parece que es una documentación pública, en donde viene en la sección de Connect to Cisco Umbrella Through Tunnel. Básicamente aquí vienen los tipos de data centers en donde vamos a ser capaz de podernos conectar a través de una, valga la redundancia, una conexión IPsec para poder ocupar diferentes técnicas de seguridad como en el SWG, el Secure Web Gateway o el Cloud Delivery Firewall, por ejemplo. Pero existen data centers en donde no hay una conexión segura hacia SWG. Hablemos de un GRE, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí yo tengo esta información. Esas son las IPs, ¿ok? De los diferentes data centers. Entonces yo puedo elegir en cualquiera de estos, para poder hacer esta customización. ¿Listo? Si quisiera un GRE, por ejemplo, esos túneles que no usan IPsec hacia SWG, por ejemplo, entonces acá los que están puestos en negritas básicamente son los que únicamente soportan SWG, Cloud Delivery Firewall. Los que están en bold nada más hacia SWG, pero que no son IPsec. ¿Ok? Son estos que están en negritas. Pero bueno, en este caso no lo vamos a hacer customizado, lo vamos a dejar así. Le vamos a dar Save. Y lo único que nos hace falta es hacer la asociación de estos Feature Templates al Device Template. Entonces me voy a ir al Device Template del dispositivo. Y lo vamos a hacer de un solo paso. Primero, necesitamos agregar las loopbacks, hay que recordar. Entonces son dos interfaces de tipo VPN. Loopback 1 y Loopback 2. ¿Qué más? La interfase de Secure Internet Gateway. ¿Ok? Umbrella Tunnels, que es la configuración que habíamos hecho anteriormente. Y finalmente, Additional Templates. Vamos a ver aquí que automáticamente ya está asociado el SIG Credentials. Si se dan cuenta, no hice nada. Lo hizo el manager de manera automática. Ok, le vamos a dar Update. Y va a ser capaz de hacer toda esta configuración. Vamos a revisarla. Aquí está la configuración de los elementos de las credenciales que nosotros acabamos de tipear. El Organization ID, el Key y el Secret. Ok. Aquí viene la configuración de esas interfaces de túnel, de en qué setup va a entrar. Activo. El túnel 1 y el túnel 2. ¿Ok? No hay backup. Es el mismo peso del número 1. Aquí están las interfaces de loopback. ¿Ok? Dentro del proceso de SD-WAN. Y aquí están las interfaces de túnel donde ya nosotros definimos cuál es el source y a través de qué interfase física se va a rutear hacia un primario, un data center primario en ambos casos. ¿Ok? Y toda la configuración de los criptos, bueno, estas son las interfaces de loopback a nivel global. Esta era la interfase 1.1, que era lo que ya estaba configurado. Y aquí las interfaces de túnel, en donde ya viene el perfil de donde va a sourcear la comunicación de la loopback 1
y cuál es la interfase física, que de hecho es en esta sección, no en la de arriba. ¿Okay? Y el perfil que tenemos de IPsec, y es toda la configuración que viene aquí, todos los criptos con IPsec y IKE versión 2. ¿Okay? Entonces sí es bastante configuración que plancha el manager en los equipos. Vamos a hacer la configuración. Y finalmente vamos a ser capaces de, me voy a ir rápidamente aquí al portal de Umbrella, en este caso en Deployments y en Network Tunnels. Aquí eventualmente vamos a ser capaces, de hecho ya está aquí, digamos ya está listo para poder establecer estos túneles por las credenciales que ya se crearon y por esta configuración que estamos planchando desde el manager. Esta configuración que ustedes ven aquí eventualmente va a levantar, va a estar como túneles activos. Y si se dan cuenta, nosotros no hicimos ninguna configuración del lado del portal de Umbrella. Esta es la maravilla de usar estas configuraciones de túneles automáticos. No tenemos que hacer nada del lado del portal. En el manager hemos terminado, de hecho por eso fue muy rápido. Sin embargo, vamos a revisar la consola. Vamos a ver. Show IP Interface Brief. Ahí están los túneles creados, el 100.001 y el 100.002. Cabe recalcar que tarda como aproximadamente 10 minutos por primera vez que se intentan levantar los túneles. Entonces no vamos a esperar todo ese tiempo, vamos a cortar el video para poder optimizar. Sin embargo, es importante saber que con estos comandos, secure tunnels, voy a ser capaz de empezar a ver estos túneles o en este caso cuando levanten el estado, el tracker que está enable ya embebido ya una vez llevemos a cabo la configuración de SIG, y el data center al cual se conecta el principal en este setup activo. Otro comando interesante es el de Umbrella Tunnels, y aquí lo interesante de esto es la respuesta de HTTP que nos manda el API de 200. Sabemos que 200 es OK y está creando el túnel. ¿Ok? La otra parte interesante es el endpoint tracker, que son los trackers embebidos por defecto en estas configuraciones de SIG. Esto no tiene nada que ver con el Layer 7 Health Check. Básicamente aquí es el único tracker que tenemos a través de la interfase, o más bien del IP 192.168.1.1. Eventualmente va a levantar cuando estos túneles levanten. ¿Ok? Vamos a revisar. Otra cosa importante es que yo tengo que ser capaz de poderme conectar a internet, obviamente por la configuración de NAT que tengo y ese NAT DIA que tengo configurado en esta interfase física. Por ejemplo, yo alcanzo internet, me parece que también debo tener obviamente un DNS, show sd1 run include name, y tengo en este caso un DNS público. Obviamente ya podemos empezar a hacer uso de los DNS de Umbrella para poder también tener esa seguridad a nivel de DNS. ¿Ok? Entonces, eventualmente, como les comentaba, los túneles los acaban de levantar. Fueron menos de 10 minutos en lo que dábamos la explicación. Vamos a volver a revisar el endpoint tracker. Ahí no levanta todavía. Sin embargo, déjenme ver por acá. De hecho, está degradado. Déjenme ver los otros comandos. Muy seguramente por eso no levanta. Ahí ya levantó el tracker. Posiblemente ya no esté tan degradado el túnel. Vamos a ver. Ahí ya levantaron los dos. Eventualmente me va a dar la información de los data centers. Ok, no está degradado. Volvemos a revisar el tracker. Ahí está arriba. Y bueno, este comandito de Umbrella Tunnels, pues básicamente ya lo habíamos visto que está creado el túnel con un código 200. ¿Qué pasa del lado del portal? Ok, vámonos acá. Le vamos a dar refresh. Y de estar no establecidos los túneles, ahora los vamos a ver como activos en el portal de Umbrella. Y ahorita vamos a ver un poquito acerca de la información que tenemos del monitoreo a nivel de manager. Aquí está, como activo. Y de hecho aquí ya puedo ver el data center. Ambos data centers ubico los dos en Dallas, Texas. No sé qué tan bueno sea esto. Sin embargo, nosotros, como les comentaba, podemos customizar a qué data center nos conectamos sin ningún problema. ¿Qué otra forma o qué otra más información tenemos por acá? La IP del data center, por ejemplo, cuando fue creado, el tipo de encripción. Si es que nuestro cliente nos pregunta, oye, ¿y qué tipo de encripción ocupa? Los algoritmos y tal. Esta información lo podemos ver directamente desde aquí. ¿Ok? Listo. Ahora, del lado
del manager. Vamos a ver el monitoreo aquí en Security. Aquí yo debo ser capaz de empezar a ver la información de los túneles de SIG. ¿Ok? Entonces ahí le doy clic. Y aquí están los dos túneles. ¿Ok? Eventualmente, como les decía, me va a desplegar la información a nivel de Data Center, Destination Data Center. Sin embargo, esa información yo ya la tengo directamente en el portal de Umbrella. Entonces, nada más hay que esperar para que se propague esa información al manager. ¿Qué más podemos ver aquí? Por ejemplo, los eventos aquí, que es importante. Desde que se crearon los túneles, levantaron y tal. Entonces, cualquier tipo de evento que esté relacionado a estos túneles los vamos a ver directamente en el manager, que es una de las funcionalidades que trae a partir de la versión 20.9 y 17.9. Recapitulando, vamos a ver la configuración a nivel de router, por ejemplo. Tenemos, obviamente, en nuestro DNS, que esté bien configurado. El NAT a nivel de interfase. Las loopbacks, que nos van a ayudar a poder levantar esos dos túneles. Esta loopback que tenemos con esa información, con esa IP que pusimos como tracker, como source. ¿Qué más? Los túneles como tal de SIG, de donde sourcea. En este caso el IPsec, el tunnel protection, el perfil, en dónde va a rutear la Gigabit 1. Habíamos hablado del MTU de 1400 en el primer video. Sabemos que Umbrella no soporta hacer el reensamblaje y por lo tanto, bueno, paquetes que vayan fragmentados, pues básicamente los va a tirar. Entonces es importante que los 1400 se conserven a lo largo del path. ¿Qué más tenemos por aquí? Todos los perfiles de cripto, la configuración de cripto. Y a nivel de SD-WAN, la configuración de SIG, tal cual, en la BRF global, donde tenemos el setup activo-activo, lo que habíamos platicado. Y en esta configuración, de dónde vamos a sourcear y hasta qué data center nos vamos a conectar. Data center primario, obviamente, pues en este caso es automático. Ok. Como última prueba, vamos a hacer una pequeña configuración aquí para que vean que es necesario tener esas interfaces de loopback. Entonces, yo lo que voy a hacer es modificar este template que se llama Umbrella Tunnels. Y lo que voy a hacer aquí es quitar el source de la loopback, por ejemplo. Ok. Entonces lo voy a cambiar aquí. Le vamos a quitar, vamos a poner este arriba. Lo vamos a sourcear desde la interfase física, por ejemplo, en ambos casos. Igual voy a quitar este. Igual primario. Lo de aquí de High Availability lo voy a dejar igual. Le vamos a dar Update. Y aquí vamos a ver rápidamente cómo hace el cambio de que ya no lo va a sourcear desde las loopbacks, sino desde la misma interfase física. Entonces vamos a entrar en ese conflicto. Vamos a ver rápidamente. Esta es una actualización del secret. Eso no interesa por el momento. Y aquí lo vemos. Ok, pasó de la loopback 1 a la Gigabit 1 en ambos casos, que es lo que no queremos en un setup activo-activo, por ejemplo. Y aquí hace lo mismo. Ok, vamos a llevar a cabo la configuración. Y vamos a ver que eventualmente uno de los dos túneles, muy seguramente el 100.002, no va a levantar. O sea, lo va a tumbar porque al final existe este tipo de problemática. Y no debería de levantar, de hecho. Ok, ya hizo la configuración. Nos regresamos por acá. Y ahí está. El 100.002 se cayó y no va a levantar. No va a levantar porque simplemente estamos usando la misma interfase física con el mismo tipo de puerto, misma dirección origen y no va a ser capaz de identificar Umbrella en este caso para poder establecer este túnel por dos interfaces diferentes lógicas, en este caso los IPsec tunnels. Por eso es necesario las loopbacks para hacer un source de una IP diferente. Ahora, vamos a hacer la última prueba, ahora sí, lo prometo, en donde vamos a hacer un setup activo backup. Entonces me voy de nuevo para acá. Entonces lo que voy a hacer aquí es, voy a quitar este y este va a ser el backup del 1. Pero además, en el túnel 2, en lugar de que vaya al primario, va a ir al secundario. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos un esquema activo backup. Vamos a ver la diferencia. Y ahí ya no va a haber problema porque cuando se me caiga el túnel activo va a entrar el backup.
y no importa que sea la misma interfase física. ¿Ok? Entonces vamos a ver aquí cambia, que ya no va a ser principal, ¿ok? Sino que va a ser, en este caso, el principal, que es el 100.001, y su backup el 100.002. Vamos a ver la configuración acá. Aquí en lugar de que se conecte al primario, el túnel 100.002 se va a conectar al data center secundario, por ejemplo. ¿Ok? Y todo lo demás mantiene igual. Le damos configurar. Y si, bueno, si se dan cuenta, siguen sin levantar el túnel, ¿no? Entonces podemos esperar ahí por la eternidad. Nunca va a levantar, por lo que ya comentamos. Pero ahorita en un esquema activo backup, vamos a ser capaces de levantar ese túnel sin ningún problema. Y en este esquema no necesitamos las interfaces de loopback, básicamente. Entonces vamos a esperar a que levante el túnel eventualmente. Aquí ya terminó de planchar la configuración y ahí levantó. Ok, podemos volver a revisar el tracker, por ejemplo. Aquí está abajo porque está degradado por alguna razón. Circunstancias miles. Pueden ser mi conexión a internet, el path que estamos siguiendo. Realmente los parámetros de SLA no cumplen. Bueno, en este caso si se toma en consideración los valores por defecto que tenemos configurados. Pero bueno, eventualmente vamos a ver que está correcto. Ahí está degradado los dos, desafortunadamente, pero están arriba, que es lo importante.